los que se conectan, como todos los miércoles, a las 7:30 en los webinars del Colegio Notarial. Bienvenidos a todos y bienvenidos. Yo estoy desde mi despacho, pero también bienvenidos a todos los que se han acercado al Colegio Notarial, porque esta sesión era semipresencial y muchas gracias por la asistencia. De verdad que lamento no poder estar ahí, pero es que me ha sido imposible llegar a tiempo. En todo caso, hoy nos toca presentar a un compañero que de verdad que me hace especial ilusión por las circunstancias y por la persona de que se trata, Javier Serrano Copete, que es un compañero nuestro, notario de Barcelona, de la última promoción, y que ya podemos contar con él para estas webinars. Así que de verdad que nuestro agradecimiento de todo el colegio y el mío personal por tu predisposición y por tu ilusión en participar en esto, y de verdad que estamos deseando escucharte. El tema de hoy es el testamento, una institución milenaria ante el reto electrónico. Yo creo que el título ya es muy inspirador y bueno, pues seguro que son cosas muy interesantes los que nos vas a plantear. Pero antes déjame que bueno, destaque a todos los que nos están escuchando tu currículum, además de ser notario, como ya he dicho, porque es sorprendente que ya tiene muchas publicaciones en su haber. Menciono algunas de ellas. Di que fue un sueño, en el 2007, una historia de Anguita, el pueblo y su entorno, del 2008, Manifiesto de un posiblemente ciego ciudadano, en el 2008 también, recensión de la obra Derecho Privado Romano, Justiniano, sueño y realidad. La verdad es que es una maravilla, escribe fantásticamente bien, es cronista en Crónica Global, o sea que invito a todo el mundo a que lea sus artículos y de verdad te lo agradezco muchísimo que estés aquí, que nos des esta conferencia. Te esperamos en otras muchas más y nada, sin más te doy la palabra y te escuchamos, Javier, y de nuevo muchísimas gracias a todos. Adelante, Javier. Muchas gracias, Raquel, por tu cariñosa bienvenida y sobre todo por tu proposición para hacer esta charla, que me hace especial ilusión, sobre un tema que creo que es especialmente interesante. Comenzaré la exposición, en primer lugar, refiriéndome a lo que podría ser un gabinete de curiosidades históricas de una institución como el Testamento. Tampoco es cuestión de hacer un recorrido intensivo de una institución, pues como su título indica, milenaria. Sin embargo, sí que me parece que para coger un poco el gusto al sustrato que guarda, pues algunas anécdotas históricas interesantes, también para predisponernos a lo que es el meollo de la cuestión, que será, por un lado, desde luego, desde una óptica claramente crítica, referirnos a algunas características del testamento no notarial por antonomasia, el hológrafo, que desde el punto de vista de algunos países procedentes del common law se ha querido incluso poderse formalizar de alguna forma, porque veremos que precisamente lo que se caracteriza es por ningún tipo de garantía formal, incluso desde un punto de vista formato electrónico, ¿no? Y ello ya nos va a predisponer para analizar el último punto y quizás el más interesante de la exposición, que es cómo se podría regular o si realmente es regulable el conocido como testamento electrónico en España. Creo que, como cualquier introducción histórica al testamento, es un punto común hablar de una afirmación que en su momento hiciera el cronista por antonomasia de la antigua Roma, que afirmaba Tácito nulla apud eos testamenta, es decir, se refería a que el testamento es un símbolo de civilización. Se estaba refiriendo en el primer tratado de antropología que se conoce, es decir, Germania, a que los bárbaros germánicos no tenían testamento y por lo tanto no tenían la civilización propia del pueblo romano. Sí hay que recordar que la Germania de Tácito se caracterizó por ser una exaltación del pueblo germánico, porque precisamente Tácito lo que quería era justificar la gran derrota que había sufrido Roma, ¿no?, en el bosque de Teutoburgo, y una técnica de los romanos era aquellos que les habían ganado, pues ponerles loas. En cualquier caso, aquí dentro del mito del buen salvaje germánico, lo que ya se intuye es la diferenciación de lo que es un pueblo que no conoció el testamento frente a un pueblo que lo conoció el romano. De hecho, vamos a hacer la siguiente distinción, y es que ningún pueblo histórico en la antigüedad conoció propiamente el testamento, al menos desde el punto de vista que es el origen del nuestro, es decir, el testamento romano. Por un lado, vamos a hacer algunas referencias. Vamos a comenzar en primer lugar por Mesopotamia. Mesopotamia, obviamente, nació el derecho escrito, ni que sea porque allí nació la escritura. Pero allí en Mesopotamia lo que regía es el principio de la consanguinidad, es decir, un principio que era totalmente compartido, tanto no solo por los pueblos de Mesopotamia, es decir, por sumerios, babilonios, asirios, sino también por Antiguo Egipto, judíos
y desde luego tiene su eco fundamental también en la propia Biblia. De hecho, allí se hablaba no del testamento, sino de una institución del primogénito, es decir, la herencia es familiar y no se puede disponer de ella. Todo sin perjuicio de que algún precedente en el propio Código de Hammurabi se vio de instituciones, obviamente no lo mismo, pero con algún paralelismo, por un lado, de la mejora, es decir, se podía favorecer de alguna forma a alguno de los hijos, se decía agradable a su ojo, así el artículo 165 del Código de Hammurabi. Pero por otra parte, también se hablaba del nasaun, erradicar, es decir, aquel hijo que hubiera hecho un crimen tal, se podía llegar a desheredar. Pero en cualquier caso, como decimos, no es un testamento. Tampoco es testamento lo que se ha venido a denominar, a conocer, como testamento de Hattusili, es decir, una de las primeras menciones, o así, que se la ha conceptuado como testamento de alguna forma, pero en este caso de la primera gran civilización europea, es decir, los hititas. El testamento de Hattusili se refería más que nada a un recordatorio de las obligaciones que tenía que tener el príncipe, es decir, aquí era una forma de nombrar al heredero, pero simplemente de una forma didáctica, de forma semejante a lo que se había llegado a hacer en el Antiguo Egipto. Si bien aquí la gracia es que este supuesto testamento lo que tenemos es dos certezas. Una, que no era testamento, y otra, que desde luego el príncipe acabaría un poco harto del escriba que se lo tenía que recordar cada mes el contenido. Dicho lo cual, un primer precedente neto del testamento en sí lo podemos ver de alguna forma en las leyes de Solón, de Grecia, donde, como afirma Palau Herrero, el mayor estudioso en España de esta materia, realmente era no un testamento al tipo romano, sino que tenía unas grandes limitaciones. Solo cuando el testador no tuviera varones, se hallase en su sano juicio y además no estuviese manipulado ni estuviese drogado. Además, citar que el testamento, algunas fuentes afirman que tuvo algún tipo de también de existencia en la antigua Esparta. De hecho, hay algún autor, obviamente de forma totalmente errónea, que justifica parte de la crisis económica de Esparta en el hecho de que se utilizara el testamento y no propiamente la sucesión por la rama familiar. Al respecto, por ejemplo, la sucesión por la rama familiar sin poder disponer libremente era defendida por un autor como Aristóteles. Dicho esto, debemos hacer hasta este momento nos hemos referido a precedentes remotos, pero ya se intuye un principio clave en toda sucesión y es siempre la lucha entre la libertad de testar propia de la institución testamentaria en sí frente a las limitaciones obviamente propias de la sucesión legal de las heras legítimas. Principios que, como sabemos, se plasmarían por un lado en la libertad de testar propia romana frente a la sucesión legal propia del sistema germánico y de la SIPE. Ahora ya, haciendo una mera referencia al derecho romano, porque nos podríamos estar más que una conferencia dando un curso, recordar que el testamento fue definido en su momento por Ulpiano como aquella manifestación de nuestra voluntad hecha de forma solemne ante testigos para que valga después de nuestra muerte. Aquí, pues, sí ya nos encontramos con que el testamento es el ejercicio de una libertad, la libertad a poder nombrar sucesor. Sin embargo, esta tesis clara, que ya en su momento siguieron Fustel de Colans y Bonfante, de que es un título para nombrar un sucesor en el pater familia, es decir, en la soberanía de la familia, en la soberanía familiar, sin embargo, no debemos de obviar, tal y como defendió mi maestro Juan Miguel González, que en realidad la sucesión testamentaria no era totalmente libre, ni tan siquiera en el Imperio Romano, puesto que había la institución de los sui heredes, es decir, una suerte, por así decirlo, de legitimarios, y la pelea inoficiosa y testamento, es decir, la necesidad de dejar una cuarta parte a estos sujetos. Todo ello se plasmaría en la novela 115 de Justiniano. Así, desde luego, ya en la propia Roma, defender la más absoluta libertad de testar es una falsedad. Valga el paréntesis, precisamente esta solidaridad familiar, esta pietas, que es de alguna forma justificada estas limitaciones del derecho romano, son también las que fundamentan en tiempos recientes la defensa de la legítima, incluso desde el punto de vista constitucional, por el Tribunal Constitucional alemán. Piénsese en la sentencia de 19 de abril del 2005, donde se fundamenta las legítimas en la solidaridad familiar entre generaciones. Llegados a este punto, simplemente recordar que el testamento entraría en desuso ya con la caída del Imperio Romano y no sería su auge, sino como consecuencia de su fomento por parte de la Iglesia y fomentar las mandas pías. De hecho, ya en los propios tiempos de Imperio, es decir, los propios tiempos del siglo de oro español, un autor como Gregorio López, comentando las partidas, afirmaba que era inexcusable el otorgamiento de testamento con unos argumentos que afirmaba que era preservar que el bien espiritual del testador consistía que no solo quedara más tranquilo su ánimo después de haber testado, es decir, se tendría que testar para estar tranquilo su ánimo, y que ya en vísperas de la muerte uno se pudiera preparar para su preparación espiritual. Y además se justificaba ello en la abundancia de escribanos y en el bajo costo del testamento. Obviamente, la amplia distribución del notariado español y el bajo costo del testamento son dos argumentos claramente válidos a día de hoy.
Con ello pasamos, ahora sí, como he dicho anteriormente, a lo que viene a ser la primera institución que vamos a criticar, el testamento hológrafo. Al testamento hológrafo lo podríamos, un poco, valga la broma, el presunto Atila de los testamentos. Llamarle Atila no es simplemente porque es algo que por donde no crezca la hierba, sino que simplemente se trata porque se aprobó precisamente por el emperador romano de Occidente, Valentiniano III, que fue quien reinó en tiempos de Atila, hijo de Gala Placidia. Y obviamente también una novela que también apoyó su compañero de Oriente, Teodosio II. Se aprobó el conocido como Testamento per Holographam Scriptam, es decir, el precedente del testamento hológrafo. Pero es curioso que, supuesto, aún en tiempos pasados, fundó la regulación de esta institución. Y es que se motivó en la imposibilidad de testar ante testigos y la voluntad y la necesidad de que se manifestara la voluntad del testador. Lo cual, lo que no deja de ser curioso es que ya en el propio origen del testamento hológrafo se encargara su custodia a un tribuno que además era notario. Esta figura no pasaría al corpus juris civilis y, desde luego, lo que sí que se creó por la legislación justiniana era el testamentum parentum inter liberos, que no es que fuera un testamento hológrafo como el de día de hoy, sino que era más que nada poder salvaguardar que el padre en última hora pudiese hacer testamento a favor de sus hijos simple y llanamente. Ello se recogería por las partidas, pero no por las leyes de Torre. Así pues, ya llegamos a los tiempos contemporáneos, donde se recordará que en el Código Civil el testamento hológrafo sería una institución totalmente carente de historia, lo que viene a ser en España, y se afirma en terminología de Watson que lo que se vino a establecer en España fue un trasplante jurídico, es decir, traer una institución de un ordenamiento extranjero y insertarla en el nuestro, en este caso del ordenamiento francés. Del testamento hológrafo, simplemente citar que hay dos grandes requisitos, como sabemos, el artículo 688 ab initio del Código Civil de Derecho Común y el artículo 421-17.a del punto 1 del Código Civil de Cataluña. El primero exige la mayoría de edad, el segundo la emancipación, y además que esté todo el autógrafo, autografía total. De hecho, recuérdese que, por ejemplo, hay estados, en particular el estado mexicano de Veracruz, que en vez de testamento hológrafo, habla de testamento autógrafo, lo cual, desde luego, es una terminología más clara. Es interesante la siguiente cuestión, y es que es un testamento que ni produce por sí plenos efectos y que tampoco prescinde del notario, dado que el notario luego tendrá que adverarlo y protocolizarlo. Y desde luego tampoco tiene de per se la garantía de dejarse su constancia en un registro propiamente público. Dicho esto, importante, se ha querido ver el testamento hológrafo como una forma de testar que facilita a los discapaces la posibilidad de testar, lo cual hoy en día no tiene especial sentido, dado que el notario, por un lado, puede tanto como recibir en el despacho y la gran implantación que está en el territorio, como especialmente desplazarse al lugar donde quien tenga dificultades para testar. Y así, por lo tanto, no debe criticarse a un autor como Peñasco Velasco, que viene a decir que el testamento hológrafo hubiera servido, por ejemplo, a aquellas personas que solo pueden escribir incluso con el pie, es decir, si solo se debería admitir también con el pie o solo de forma con la mano. En cualquier caso, una distinción importante es qué sucede en relación con el soporte. Ni el Código Civil de Derecho Común ni el catalán exigen expresamente que se escriba en papel, tampoco el Códice Civil italiano. De hecho, es interesante que la exigencia del papel parece estar en la mens legislatoris, puesto que en su momento un clásico español como Castanto Beñas afirmó que para el hológrafo se justificaba el que se exigiera la mayoría de edad, puesto que hasta la mayoría de edad no se tenían claramente perfilados los rasgos de la caligrafía. Es decir, por eso, y ello precisamente, pues la caligrafía pues tiene en la mens pues que esté escrito. De hecho, ello también se predica del propio artículo 62 de la Ley de Notariado, que prevé como uno de los mecanismos con los cuales probar el testamento hológrafo la prueba peligráfica. Y si no está escrito, difícilmente se podrá hacer una prueba pericial caligráfica. Pasando de los tiempos de Atila, debemos de ir del extremo temporal al extremo también geográfico, puesto que pasamos de Europa a Australia. Y en Australia se nos plantea un tema interesante sobre el cual reflexionar, y es qué sucede con un testamento hológrafo, por así decirlo, que ni tan siquiera está en papel, sino escrito en formato digital. El tema que voy a plantear se ha resuelto en una sentencia de la Corte Suprema de Queensland de 6 de noviembre de 2013, resuelto por el juez un tal Peter Lyons. Se refiere a un supuesto de un testamento que se redactó en Word y se almacenó en un iPhone. El caso es el siguiente. El señor Carter Yu se suicidó el 2 de septiembre dejando un archivo en tipo Word, en el formato Word, almacenado en su iPhone. Y en su iPhone, este documento simple y llanamente decía que se disponía de todos sus bienes, que era su intención testar, es decir, empezaba con que el documento, como this is the last will and testament, y se nombraba un albacea. Recuérdese que la albacea de common law es un executor y no propiamente la albacea de cuño latino-germánico.
Pues bien, importante, el while, como vamos a defender a lo largo de esta conferencia, no es equivalente del testamento de derecho continental. El while, como defiende la profesora Miri Anderson, simplemente se exige desde el punto de vista del common law que conste por escrito, que esté firmado por el testador o bien en su presencia o bajo su dirección, que se pretenda la efectividad, es una característica muy importante que debemos de destacar a lo largo de la exposición, y que el testador debe firmar en presencia de 2 o más testigos simultáneamente, y estos deben de firmar y conocer la firma del testador. Criticar que en el mundo anglosajón aún se exigen los testigos, cuando en España, desde el 91 no se exigimos, ni tan siquiera en Navarra, donde hasta hace poco aún se exigían. Precisamente la sección 10 de la Succession Act de Queensland, en relación con el tema que tratamos, exige que esté escrito, que esté firmado por el testador o otra persona en su presencia, que firmen también los testigos, que ni tan siquiera tienen que estar necesariamente los testigos en el mismo acto, simplemente cada uno con el testador en momentos distintos incluso. Y lo que es más sorprendente, la propia ley dice que el testigo no tiene ni por qué saber que lo que está firmando es un testamento, es decir, simplemente que legitime la firma. Y lo que es más importante, que se ejecute, dado que el sistema del common law es un sistema de ejecución, no un sistema de continuación, como sabemos. Además, lo que no se precisa es una cuestión propia del derecho anglosajón, que es la cláusula de certificación o attestation clause. Pues bien, el juez Peter Lyons afirma que este documento en formato Word, almacenado en un móvil, es un testamento porque tiene intenciones testamentarias y basa su argumentación en que es realmente operativo. Es decir, que el testador, por llamarle de alguna forma, pretendía su efectividad. Como vemos, las formalidades y garantías son escasas o nulas. No solo eso, sino que hay otra sentencia, en este caso de 2012, de Alan Jabber, es decir, en este caso del tribunal no de Queensland, sino de otra Nueva Gales del Sur, perdón, y en este caso nos encontramos a un documento en Word que no estaba en un iPhone sino en una computadora portátil. Y en este caso lo que caracteriza de nuevo es la intención. En cualquier caso, el while electrónico no es tanto una modalidad de testar, es decir, no es que se esté regulado en un testamento hológrafo electrónico o un while electrónico, un testamento electrónico en Australia o en el resto de países anglosajones, sino que simplemente como los países anglosajones no tienen ningún tipo de formalidad, pues lo admiten de cualquier forma, incluso electrónica. Con ello pasamos a los Estados Unidos de América, donde también se han apuntado a la moda de los testamentos electrónicos. De hecho, hay un instrumento unificador, una comisión de armonización, dado que en los Estados Unidos de América cada uno tiene su competencia legislativa, y hay una comisión unificadora, la Uniform Electronic Will Act, que viene a establecer unas pautas que analizaremos. Pero en cualquier caso vamos a centrar en algunos estados que han regulado el testamento electrónico. Por un lado, en Nevada. Nevada se exige la creación y mantenimiento de soporte electrónico fechado y firmado electrónicamente. Y además, un elemento de autentificación propio del testador. Por ejemplo, ni más ni menos, escáner de retina, con lo fácil que es hacer testamento en España. En segundo lugar, firma electrónica con sello del notario, que se halla en presencia física o remata con el testador. Paréntesis, el notario de Estados Unidos no es el notario español. Y firma electrónica de 2 o más testigos que se hallan de forma física o remota. Arizona, por su parte, establece no solo ya la necesidad de testigos, sino una cosa que puede ser dentro de la falta de exigencias algo más interesante, que es que se notarialice electrónicamente, es decir, pone especial preocupación por su conservación. Lo mismo que en Indiana, lo único que en Indiana no se exige. Por su parte, en Florida, una regulación algo más garantista, quizás por ser algo más latina, exige unos requisitos equivalentes al testamento Will tradicional de Estados Unidos, es decir, testigos y lo que hemos ido analizando, pero una declaración del propio testador de no estar él mismo bajo la influencia de las drogas o el alcohol y que debe declarar, además, cuando lo haga electrónicamente, quién se halla en la sala. De nuevo, una exigencia que, bajo mi modo de ver, poca garantía vuelve a aportar. Por otra parte, Canadá, que también forma parte del Common Law, tiene su propia sentencia, la Hawaii State, en relación con la Columbia Británica, donde simplemente, aquí ya es el colmo de la falta de garantías, un documento electrónico almacenado en un dispositivo afirma que es un testamento invocando el contexto fáctico, es decir, que como el testador parece ser que quería ser un testamento, pues lo es. De nuevo nos encontramos ante la falta absoluta de garantías y los propios autores canadienses lo critican, dado que está totalmente desnudo ante las captaciones de voluntad y desde luego sin ningún tipo y clase de asesoramiento. Dejando al Common Law, citar que en el mundo latino hay alguna pretensión de testamento electrónico, se ha querido ver
en el estado mexicano de México DF, hoy Ciudad de México, donde se ha querido ver la posibilidad de facilitar la forma de testar electrónicamente en supuestos de peligro de muerte, enfermedad grave o contagiosa, o en situaciones excepcionales, pero desde luego sin llegar a los disparates desde el punto de vista, insistimos, desde el punto de vista europeo continental, del igual anglosajón. Con ello vamos a pasar a analizar ahora ya el testamento electrónico desde un punto de vista de su posible plasmación o no en España. En primer lugar, siguiendo al autor, uno de los autores que más han estudiado la materia, Llopis Benlloch, citar que el testamento electrónico digital como tal no existe en España. Pero aquí no podemos acabar la exposición, debemos hacer referencia a algunas cuestiones. Se ha dicho si un posible reconocimiento del testamento electrónico podría ser la regulación del Código Civil de Cataluña, el 421-14.2, del testamento cerrado electrónico, que ha sido fuertemente criticado por la doctrina, en particular por Joe Miravent o por Baquier Aloy, en base a argumentos como el posible hackeo, como veremos seguidamente. En cualquier caso, para centrar la materia en relación con el testamento electrónico, es importante hacer referencia a un binomio clave, como es la diferenciación, según García Herrera, de lo que es el testamento online o electrónico, de lo que es el testamento en el que se dispone el patrimonio digital, que de hecho aquí nos encontramos ante un uso totalmente erróneo de la terminología testamento. Por un lado, de forma innovadora, la ley catalana de 27 de junio de 2017 se recordará que regula las voluntades digitales, previendo la posibilidad de que el testador pueda disponer de ellas, de una persona para ejecutarlas, o en su defecto que lo hará el heredero o albacea. Simplemente citar que hay sentencia del Tribunal Constitucional que vino a considerar inconstitucional el registro que se creó sobre voluntades digitales. Y, por otra parte, hay una suerte de testamento o de voluntades digitales en lo que la Ley de Protección de Datos de 5 de diciembre de 2018, en el artículo 96.1a, en que realmente, aunque se pueda llegar a hablar de testamento digital, cabe hablar, conforme a la doctrina más autorizada, que, por un lado, ni es un testamento, es decir, no es el testamento digital o el pretendido testamento online, y que, por otra parte, no tiene los contenidos digitales a los que se refiere a la ley de protección de datos, no constituyen siempre bienes transmisibles. Piénsese que se puede referir, por ejemplo, a contraseñas o cláusulas contractuales de contratos digitales que no fueron parte de los bienes transmisibles según la clásica distinción de la herencia del artículo 650 del Código Civil. Más allá de si el patrimonio digital es ajeno al patrimonio individual, cabría citar si estas voluntades digitales o estas voluntades en relación con el conocido como patrimonio digital deben de plasmarse o no en testamento. Al respecto, los autores tienen diferentes tesis. Por un lado, está la tesis que ha defendido a un autor como Rosales de Salamanca, de considerar que bastaría posiblemente un servicio de alojamiento o host, es decir, de tal forma como proponen algunas startups, es decir, algunas empresas al margen del notariado, pero obviamente con la mayor garantía del notario de que podría incluso instrumentalizarse a través del propio ANCER, una forma de registro de datos de última voluntad. Otros autores, por ejemplo, Llopis Benlloch, basándose en Plena Z, afirman que podría crearse un concepto, algo así como una memoria testamentaria digital, que no es tampoco tan descabellado desde el punto de vista que el propio Código Civil de Cataluña, recordaremos que el artículo 421-20 prevé la posibilidad de firma digital de memorias testamentarias. Sin embargo, hay algunos autores que consideran que en realidad admitir unas memorias testamentarias darían siempre el problema de la prevalencia temporal o prevalencia funcional. Y por otra parte, están autores como Cámara Lapuente, que opina que las voluntades digitales realmente donde tienen que constar es como cualquier otro contenido sucesorio en el propio testamento. Incluso este autor, de la mayor eminencia en derecho, desde luego navarro, pues considera que podría incluso instrumentalizarse a través del heredero de confianza. Bajo mi escasa práctica, porque yo poco ejerciendo, podría decir que por qué no, desde luego puede estar en el testamento, porque de hecho un poder preventivo normalmente incluso ya se refiere a las voluntades digitales, y por qué no se iba a poder hacer en el propio testamento. De hecho, el Código Civil de Cataluña prevé que las voluntades digitales puedan constar en testamento, codicilo o memorias testamentarias. Dicho esto, vamos a hacer un análisis del testamento digital, una crítica, mejor dicho, a través de diferentes puntos de vista. Por un lado, diferentes conceptos en relación con el testamento, comenzando en primer lugar por el asesoramiento notarial. Es decir, ¿un asesoramiento por videollamada es suficiente? La Ley de Digitalización de 8 de mayo de 2023 no incluye entre los supuestos a realizar por videollamada los testamentos. Única y exclusivamente pero un único supuesto: el testamento en situación de epidemia y de confinamiento. Como afirma Amarillo Pardo, este testamento no viene a derogar los que
acabamos de ser opositores, consideramos como una de las mayores momias, lo único que ahora las bromas las justas después de la última situación en los últimos años, que es el testamento en tiempo de epidemia. Es decir, el testamento en epidemia sigue vigente. Artículo 701 del Código Civil, es decir, aquel que se realiza ante 3 testigos mayores de 16 años y sin intervención del notario. Aquí nos estamos refiriendo a la ley de digitalización ante un testamento con intervención del notario, pero por videollamada. Es decir, a postre, pues de luego, una mayor garantía que si se hace con 3 testigos y sin notario. Pero simple y llanamente en este único supuesto, no en ningún otro. Sí que es verdad que el artículo 65.5 de la ley del notariado, tras la ley de jurisdicción voluntaria, prevé que los testamentos orales en peligro de muerte, como uno de los supuestos en los cuales se puede demostrar para los trámites de operación y protocolización, las notas o memorias en soporte magnético. Otro supuesto que justifica la presencialidad de la necesidad de otorgar testamento en persona y no por videollamada es lo que conoce Javier Gomalanzón, como la tesis de la ejemplaridad. Es decir, el notario tiene un comportamiento, o debe tener un comportamiento ejemplar que irradia en el sentido de los clientes. Los clientes tienen un comportamiento más responsable siempre ante el notario que si lo hacen por videollamada desde su casa. La presencia ante el notario en su notaría induce directamente a la reflexión y sobre todo a no abusar del instrumento y a no hacerlo ni tan siquiera pudiera llegarse de forma desaprensiva. A todo esto citar que por videollamada no es que se pueda otorgar, pero siempre estará el instrumento cada vez en auge del portal notarial del ciudadano. El tema de la videollamada hay una reflexión en la que no nos podemos detener, que es desde luego cómo se va a implantar en cuestión del distrito notarial, es decir, de que habrá que poner algún tipo de coto, es decir, que no se puede hacer por videollamada los otorgamientos de cualquier lugar, es decir, simplemente los del propio distrito. Por otra parte, vamos a hacer referencia también al juicio de capacidad. En el testamento electrónico recordaremos pues, que como cualquier otro testamento, el juicio de capacidad, tras la ley de 2021 actualmente, como consecuencia de la Convención de Nueva York, solo se puede hacer lo que es un juicio, es decir, adoptar las medidas que sean necesarias para voluntad, deseos y preferencias, pero en ningún caso no se habla de medidas de suplantar, sino medidas de apoyo. Y sobre todo lo que se intenta buscar, dado que no hay distinción entre capacidad jurídica y capacidad oral, que se produzca un consentimiento informado ajeno a toda influencia indebida. Aquí creo que es el punto clave para criticar gravemente el testamento electrónico y la pretensión de que sea en algún momento instituido en España. Y es que, ¿cómo se va a controlar la influencia indebida si por videollamada puede estar, valga la broma, pero para dejarlo claro, una persona apuntándote con un arma mientras está autorizando el testamento? O un pobre abuelo que está autorizando el testamento y en el sofá de enfrente todos los nietos a ver qué dice el yayo. Obviamente no se puede hacer ni se puede regular. Por otra parte, tenemos que hablar de la identificación y firma. Aquí, citar que prescindiendo de cualquier duplicidad faustiana, no existe a efectos testamenteros una presunta identidad digital y otra personal. El ser humano no cambia por la tecnología que utilice. Es decir, solo hay una persona y esta persona se tiene que identificar y tiene que firmar de alguna forma. Podemos hablar de la posibilidad de la firma biométrica, defendida en España por Silverio Sandoval, que es una firma manuscrita en soporte digital. En ningún caso el escaneo de una firma manuscrita. Se afirma que esta firma biométrica garantiza veracidad, la inexistencia de manipulaciones posteriores y una forma de comprobación en tiempo. En cualquier caso, la firma electrónica no deja de ser una firma electrónica que incorpora algún elemento biológico. Así, por ejemplo, un elemento biológico como puede ser la velocidad en el trazo de la escritura, es decir, cuando se firma sobre una tablet, o también, por ejemplo, la velocidad, la aceleración o rasgos biométricos. Está contemplada por el reglamento EIDAS. De hecho, un país como Perú, hay un instituto, el Instituto de Medios de Identificación Biométrica, establecidos por el REINEC, que se refiere tanto al DNI peruano como a la posibilidad de establecer esta firma biométrica, si bien es verdad que en Perú aún se siguen exigiendo testigos en muchos supuestos. Importante, soporte y conservación. Aquí debemos de citar, algún autor, camarada ponente, afirma que debiera de poderse admitir el testamento hológrafo electrónico, es decir, el testamento hecho en una tablet firmado biométricamente, es decir, hecho por la firma hecha plasmada en la tablet. Un argumento a su favor, sin duda, sería la admisión en el Código Civil de Cataluña de las memorias testamenteras firmadas digitalmente. Sin embargo, Mariño Pardo critica el que la informática a día de hoy no ha llegado a garantizar que no se pueda alterar el contenido y, además, una discusión que podemos extrapolar, aunque no la podemos extender, aún no estamos en situación de afirmar que se pueda prescindir del papel. Ya no estamos refiriendo simplemente al protocolo en papel, con la nueva incorporación, con las nuevas reformas que se realizarán a través de la ley de digitalización, sino que aún no podemos prescindir plenamente del papel y de su finalidad última garantía.
De hecho, también debemos excluir el testamento electrónico como un testamento per relazione, es decir, una suerte de testamento complementario. Pues recuérdese que el testamento per relazione está específicamente perseguido por el Código Civil de Derecho Español y que además solo, única y exclusivamente se puede admitir el testamento per relazione en tanto que memoria testamentaria en los cauces y dentro del régimen del Código Civil de Cataluña. Si no, nos debemos de remitir al artículo 672 del Código Civil para el régimen de derecho común y, desde luego, no se admite el testamento per relazione y en su caso solo se admitirá por el testamento hológrafo con todas las consecuencias negativas que hemos hablado. Así pues, el testamento hológrafo digital consideramos que no deberá admitirse. En cuanto a la conservación puede tener una forma, es algo de lo que desde luego debemos de discutir, sobre todo con la nueva ley y de digitalización y con la implantación de la matriz electrónica. Pero ya como en su momento ya destacó Brancós Núñez, debemos de tener en cuenta tres cuestiones. Una, que todo testamento, toda matriz digital debe de estar salvaguardada contra el hackeo. Dos, se debe garantizar su conservación a muy largo plazo. Al respecto, la ley de digitalización da una nueva redacción al artículo 17.2 de la ley de notariado cuando establece que las medidas de encriptación y conservación íntegra que permitan la legibilidad de su contenido con independencia del cambio de soporte electrónico serán adoptadas por el Consejo General del Notariado y las comunicará por su aprobación por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Es decir, que ya la propia ley prevé que los organismos competentes tienen que tener mecanismos que permitan el mantenimiento electrónico a muy larga duración. Es decir, aún no podemos prescindir del papel, pero se tiene que seguir investigando cómo se puede al menos complementar, es decir, tener mecanismos garantistas. Y por otra parte, desde luego, una cuestión importante es que se pueda acreditar judicialmente la inalterabilidad del procedimiento de migración. Actualmente, el artículo 606 del Código Civil habla del testamento cerrado redactado en soporte electrónico y firmado con firma electrónica reconocida. Sin embargo, algún autor, incluso el decano de Castilla-La Mancha, Fernández Bravo francés, afirma que se podía llegar a criticar incluso su propia existencia, dado que la firma electrónica, una vez se haya plasmado en papel, pues carece de autenticidad, no habiendo la imposibilidad de verificación. La última gran crítica en cuanto al testamento electrónico es su revocación. La revocación, un principio fundamental de la sucesión testamentaria, no hace falta recordarlo, pero es su revocabilidad. Y también recordaremos que el testamento no tiene por qué ser revocado por la misma forma testamentaria por la que se hizo. Es decir, un testamento hológrafo puede revocar un testamento abierto. Obviamente los problemas son de prueba y, desde luego, de su constatación en el Registro General de Datos de Última Voluntad. Bien, ¿qué sucede con el testamento electrónico? ¿Qué garantías puede haber? Volviendo a Estados Unidos y su falta de escrúpulos en la regulación, pues la Comisión de Armonización no prevé ningún sistema de revocación especial. Simplemente se manifiesta de nuevo, como es tendencia en el wild anglosajón, en la intención revocatoria. Es decir, eliminar un archivo o incluso llega a afirmar imprimir un documento y escribir revocado. Es decir, prescindimos del testamento papel para poner otro en papel que ponga revocado. Al final, ¿qué sucede con las copias masivas del testamento circulando por ahí? ¿Cómo se asegura cuál es el testamento original según el sistema anglosajón? ¿Es necesario destruir a martillazos el disco duro? Como ven, la presunta modernidad del will anglosajón no deja de denotar que el sistema del common law es un sistema donde no hay un sistema de seguridad jurídica preventivo y donde, aunque el diccionario traduzca testamento a will, no es lo mismo. Simplemente algunas reflexiones finales, pues citar que el testamento electrónico pudiera llegar a incorporarse quizás en situaciones límites, pero como el peligro de muerte. Sin embargo, recordar que actualmente la gran implantación del notariado y el hecho que el notario se pueda desplazar a cualquier lado, pues hace que este testamento electrónico es bastante probable que ni tan siquiera sea necesario. En cualquier caso, lo que sí que es necesario es que el notariado, el testamento, como otras actuaciones, vengamos cada vez más adaptando las nuevas necesidades digitales, tal y como va a ser el desarrollo de la propia ley de digitalización. De hecho, jamás debemos de tender hacia lo que Galileo consideraba, ¿no? De que las matemáticas es el lenguaje de la naturaleza, es decir, debemos de tender que todo pase a una vertiente tecnológica que incluso fomente la interconexión internacional, es decir, piénsese, por ejemplo, la comunicación de testamentos desde diferentes países. En cualquier caso, no se puede justificar una enmienda de la totalidad de las fuertes garantías, las fuertes formalidades testamentarias, en una difuminación de estas garantías, de estas formalidades, socavando su propia esencia. Simplemente
citar que el testamento, claramente, algún autor ha llegado como Zopini a considerar que se puede considerar en crisis, en el sentido de que ya es un fenómeno despolitizado, es decir, que ya no transmite la soberanía familiar y que la función asistencial se concede al estado del bienestar y que cada vez más hay lo que se conoce como sucesión anticipada, es decir, instrumentos paralelos al testamento. Piénsese los efectos post-mortem o tras-mortem de algunas instituciones, como pueda ser el seguro de vida o la hipoteca inversa. Pero en cualquier caso, el testamento a día de hoy sigue siendo el instrumento capital, la tabla de bóveda en la cual justificar cualquier, como hablábamos antes, como ya en su momento afirmaba Gregorio López, la tranquilidad del ciudadano en que se pueda morir tranquilo dejando todo atado y bien atado, y las disposiciones, la forma a día de hoy sigue siendo la forma más barata, sobre todo, y más garantista de dejar la herencia, dado que, desde luego, toda sucesión debe, al final, debiera tener el testamento como imprescindible y utilísimo instrumento de cierre. ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Ah, vale. ¿Estás descansando? No, ya acabo, ya acabo. Ah, ya has acabado. Ah, vale, es que como no decías, no decías nada, no. Es que te estaba escuchando tan atentamente y de repente ya has acabado. Digo, no sé si quiere decir algo más o no. Mira, ya te digo, agradecerte de nuevo toda la dedicación y la conferencia. Es de tal nivel y de tal intensidad que hay que estar bueno, con todos los sentidos para recoger toda la información. La verdad es que no sé cuánto tiempo has tardado en prepararla y cuántas cosas has estudiado para poder decírnosla, pero realmente es muy interesante. De todas maneras, la conclusión que comparto es que no tenemos que, o sea, tenemos que continuar, yo creo, autorizando los testamentos, los notarios, sobre todo los de corte latino y particularmente nosotros, pues ejerciendo nuestra función y la esencia de nuestra función. Yo creo que el testamento es un instrumento fundamental donde se pone de manifiesto todas las vertientes de nuestra función de asesoramiento, de control, de juicio de capacidad, como dices, teniendo en cuenta, por supuesto, la nueva regulación de voluntad. Yo creo que es la esencia representa mucho la esencia de nuestra función y eso hay que conservarlo. Y realmente no sé cómo no está lleno de pleitos y los juzgados están llenos en Estados Unidos y en los países de corte anglosajón cuando no someten al control al que lo sometemos nosotros este tipo de documentos con tantísima trascendencia. O sea, la programación sucesoria yo creo que es uno de los actos más importantes que puede hacer una persona en su vida, la ordenación y estar convenientemente asesorado. Todo eso, yo creo que el otorgamiento, pues eso, de esta manera online y todo eso, claro, se pierde toda esa esencia. O sea, que comparto tu opinión. Lo que sí que es cierto es que la tecnología está a nuestro servicio y la tenemos que acoger y utilizar y aprovecharnos de ella, porque evidentemente nos puede ayudar muchísimo en el ejercicio de nuestra función y en la prestación del servicio. Pero realmente lo que tú decías, la proximidad con el ciudadano, con la persona que necesita su asesoramiento, bueno, pues para apreciar realmente pues su capacidad y su tanto cognitiva como volitiva, pues yo creo que es esencial realmente. Pero de verdad, espléndido, se nota tanto que todavía tienes la oposición tan cerca porque esa velocidad y esa precisión con los años se pierde. O sea que tenlo en cuenta, Javier. Yo creo que si haces una conferencia del año que viene, ya no tendrás tantos tintes de opositar. Pero de verdad que muchísimas gracias. No sé si hay alguien ahí en el colegio notarial o escuchándonos conectados que quiera hacerte alguna pregunta. Si yo no los veo a los del público, pero si es así, me lo indicas y por supuesto les damos voz. ¿Hay alguien ahí contigo que quiera preguntarte algo? Aparte de felicitarte, te están felicitando, ¿eh? Enhorabuena al ponente, muy interesante el tema, una exposición maravillosa, mil gracias, un saludo. Desde San José, Costa Rica, no sé a quién le has dicho que hacíamos la webinar, pero están conectados. Hola Javier, hola Raquel, soy Helen. Tengo hola. una pregunta, sí, mira, esta pregunta no será fácil, como todos mis casos. Dime. Hace un par de años otorgamos un testamento de un ciudadano irlandés, precisamente en vuestra notaría.
Y me acaba de contactar lo que ellos llaman el executor, que aquí lo más similar sería la albacea. Y me pregunto, vale, claro, me está haciendo como un acoso y derribo, ¿no? Ella tiene copia del testamento, pero me está haciendo unas preguntas que yo no sé hasta qué punto nosotros como asesores o lo que sea del testador estamos obligados según la legislación española. Entonces, no sé si has tenido oportunidad de investigar algo sobre el testamento en Irlanda o al alcance de el executor o a lo mejor en la legislación, bueno, en el sistema anglosajón, algo que nos pueda, me puedas dar un poco de luz para poder enfocar este tema, sobre todo saber si como letradas tengo alguna obligación legal de contestar. Son unas preguntas tan específicas que incluso sería revelar datos que constan en registros, ¿no? Que la letrada del otro país podría tener acceso, pero está claro que lo que quiere es obtener información. Gracias. Hasta donde alcanzo, es cierto que el executor lo que más se parece es el albacea, pero no viene a ser lo mismo. En primer lugar, porque el concepto de derecho anglosajón y el concepto de derecho común, derecho continental, disculpe, es totalmente diferente, en el sentido que el executor se encarga efectivamente de ejecutar toda la herencia. En el sentido, por lo tanto, que el executor entiendo que se tiene que informar de todo, en el sentido que es el encargado de ejecutar toda la herencia. Es un concepto totalmente distinto. Es cierto que el albacea también tiene que ejecutar la herencia en derecho español, pero sin embargo, el albacea tiene un encargo de que ahí va a haber alguien que continúe, hay un heredero. El executor, no, el executor viene a liquidarlo todo y a dar cada uno su parte. Entonces entiendo que sí, debería de poderse, habría que ver el caso particular, luego no estoy puesto en derecho irlandés, pero desde luego que el executor legitimado entiendo que sí, porque efectivamente su cargo conviene hacer todo, es decir, liquidar toda la herencia, ¿no? Es un concepto totalmente distinto el del common law. Perfecto, gracias. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. ¿Tienes alguien ahí, Javier? Que lo veo mal dentado. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? No, te están agradeciendo en el chat. Están diciendo que espléndido, don Javier, como de costumbre. No, la verdad es que este es un tema interesantísimo con una casuística inacabable. Y ya si entramos con elementos de derecho internacional, pues imagínate, también estamos con las aulas de derecho internacional y no se agota la temática, ni muchísimo menos. De todas maneras, pues eso, me alegro que te hayas centrado en este tema, en el testamento, porque vuelvo a repetir, es un instrumento esencial en nuestra función, importantísimo para la sociedad y que pone de manifiesto, yo te digo, la efectividad entre otras cosas del sistema de seguridad jurídica preventiva en su esencia, porque yo creo que evita muchísimos pleitos. Hablaba Helen de que probablemente estén en pleitos por diferentes, me imagino, diferentes interpretaciones o cuestiones pues, que se ponen en duda. Con un testamento bien asesorado y bien redactado y autorizado por notario, pues yo creo que se evitan muchos problemas en ese sentido y esa es nuestra función y para eso estamos. O sea que nada, Javier, si no hay ninguna pregunta más, son las 8:15. Yo creo que ha sido una exposición de verdad espléndida, maravillosa, muy interesante. Te invito a cualquier otro tema de los muchos que tratas, porque realmente eres muy polifacético, pero de los muchos que te interesan y que tratas en profundidad, cuando quieras, de verdad, muy bienvenido en el Colegio Notarial y muy agradecidos todos por tu colaboración y sobre todo por tu predisposición. Y enhorabuena por la exposición, de verdad, ha sido estupenda. Muchas gracias, Raquel. Así que nada, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por conectaros y os esperamos como siempre el próximo miércoles a las 7:30 en el Colegio Notarial. Muchas gracias a todos y muchísimas gracias a ti, Javier, de verdad, un placer. Gracias. Hasta ahora.